¿Sabías que en la Biblia existe la historia de un hombre zurdo que cambió el destino de una nación entera? Un juez casi desconocido, que se infiltró en el palacio de un rey opresor con un arma secreta oculta y un plan que parecía imposible de lograr. Pocos hablan de él, pero su astucia y valentía liberaron a Israel de 18 años de esclavitud. Hoy descubrirás la sorprendente historia de Ehud, el libertador olvidado. La historia comienza en un tiempo oscuro para el pueblo de Israel. Una vez más, habían dejado a un lado los caminos de Dios y, como consecuencia, el Señor permitió que cayeran bajo la opresión de sus enemigos. Esta vez, fue Eglón, el rey de Moab, quien levantó su mano contra Israel y lo sometió bajo su dominio. Durante 18 años, Israel sufrió bajo el yugo moabita. Era un peso insoportable. Se les arrebataban cosechas, riquezas y paz. Cada año, tenían que llevar tributos al rey extranjero, una humillación que recordaba constantemente que ya no eran un pueblo libre. Pero en medio de ese sufrimiento, las oraciones comenzaron a subir. Los israelitas clamaron con lágrimas y con corazones arrepentidos, suplicando al Dios que los había sacado de Egipto que interviniera una vez más. Y como tantas veces en la historia, Dios escuchó. El Señor levantó a un libertador, Ehud, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín. Al presentarlo, la Escritura revela un detalle muy particular. Ehud era zurdo, lo que para muchos sería visto como una desventaja en una sociedad que entrenaba a sus guerreros con la mano derecha, se convertiría en la clave del plan que Dios pondría en sus manos. Un día, los líderes de Israel enviaron a Ehud para llevar el tributo al rey Eglón. Era una misión rutinaria, un acto de sumisión al opresor. Pero Ehud no pensaba limitarse a entregar ofrendas. En silencio, con determinación, comenzó a preparar algo más grande. Fabricó una espada corta de doble filo, lo suficientemente pequeña como para ocultarla bajo su ropa, y en lugar de atarla a su costado izquierdo, como hacían todos los diestros, la colocó en el lado derecho de su muslo, un simple detalle que pasaría inadvertido por los guardias del rey, acostumbrados a revisar siempre el lado contrario. El día de la entrega, Ehud caminó junto a los demás mensajeros con el tributo destinado a Eglón. El ambiente estaba cargado de tensión. Nadie sospechaba que entre las túnicas de aquel hombre se escondía un arma, ni que el corazón de Ehud ardía con un plan divino. El rey Eglón lo esperaba en su palacio. Era un hombre descrito como muy obeso, símbolo de su exceso, arrogancia y poder. Acostumbrado a que todos se inclinaran ante él, no podía imaginar que el mensajero que entraba a su sala traía en realidad el inicio de su final. Cada paso que Ehud daba por los pasillos del palacio lo acercaba al momento de la verdad. Su respiración podía acelerarse, pero en su corazón reinaba la certeza. No era él quien estaba escribiendo aquella historia, sino el Dios que lo había escogido. Ese día, lo que parecía una misión de rutina se convertiría en el primer capítulo de una liberación. La espada estaba lista. El plan estaba en marcha. Y la historia de Ehud estaba a punto de comenzar. La sala del rey estaba adornada con lujos que contrastaban con la miseria en la que vivían los israelitas. Cortinas pesadas, mesas repletas de comida, guardias firmes en cada esquina. Todo era una demostración de poder y dominio. Ehud entró con paso seguro, aunque en su interior sabía que estaba caminando sobre el filo de la vida y la muerte. Los tributos fueron presentados: granos, aceite, vino y lo mejor de la tierra de Israel, todo para satisfacer el apetito insaciable de Eglón. El rey, sentado en su trono, observaba con una mezcla de arrogancia y complacencia. Era un hombre obeso, símbolo de exceso y corrupción. Su mirada se detenía en los tributos como si fueran trofeos de su victoria. Para él, Israel no era más que un pueblo derrotado que debía mantener su glotonería. La ceremonia parecía haber terminado, y Ehud se disponía a salir junto con los demás que lo acompañaban. Pero al llegar a las afueras del palacio, Ehud se detuvo. Algo dentro de él le indicó que era el momento. Despidió a los que iban con él y dio media vuelta. Nadie sospechó nada. Después de todo, ¿qué daño podría hacer un simple mensajero? De regreso, Ehud se acercó a los guardias y pidió hablar nuevamente con el rey. «Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey», dijo con voz firme pero respetuosa. Aquellas palabras despertaron la curiosidad de Eglón, quien, confiado en su posición, ordenó a todos que lo dejaran a solas con Ehud. Las puertas se cerraron. El bullicio de la corte quedó atrás.
Solo quedaron el rey en su trono y Ehud frente a él. El silencio llenó la sala. Un silencio que parecía eterno. Eglón, intrigado, preguntó: ¿Y cuál es ese mensaje tan secreto? Ehud se inclinó ligeramente hacia él y pronunció las palabras que sellarían el destino del rey. «Tengo un mensaje de Dios para ti». El rey, al escuchar aquello, se levantó de su trono, tal vez por respeto, tal vez por simple curiosidad, pero en ese instante se puso en posición perfecta para lo que estaba a punto de ocurrir. Con un movimiento rápido y preciso, Ehud extendió su mano izquierda, la que nadie había considerado peligrosa, y sacó la espada que llevaba oculta en su muslo derecho. El brillo del filo destelló apenas un instante, suficiente para reflejar la decisión en sus ojos. La espada se hundió profundamente en el cuerpo del rey. La Biblia narra que el arma penetró hasta tal punto que la empuñadura misma desapareció dentro de él, atrapada por su gordura. Fue un golpe certero, inesperado, imposible de detener. Eglón cayó, derrotado en un instante. Aquel que había oprimido a Israel por 18 años no pudo resistir el plan de Dios ejecutado a través de un hombre zurdo. Ehud, sin perder tiempo, cerró las puertas de la sala con seguro y salió tranquilamente por el pasillo. Los guardias no sospecharon nada. Pensaban que el rey estaba descansando en privado. Nadie imaginó que el destino de Moab ya había cambiado para siempre. Mientras se alejaba del palacio, Ehud no miró atrás. Cada paso que daba era la confirmación de que Dios había estado en control de cada detalle. El rey estaba muerto, y ahora llegaba el momento de levantar al pueblo para la batalla final. La misión secreta había sido cumplida, pero la verdadera liberación apenas comenzaba. Ehud salió del palacio con paso firme, dejando atrás el lugar donde el rey Eglón yacía muerto en su sala privada. Nadie sospechaba lo ocurrido. Los guardias, acostumbrados a la extravagancia y al carácter reservado del rey, pensaban que se había retirado a descansar. Mientras tanto, el mensajero israelita se alejaba cada vez más, cargando no con tributos, sino con una misión cumplida y un llamado urgente. Cuando llegó a un lugar seguro, Ehud no perdió tiempo. Se dirigió directamente hacia la región montañosa de Efraín. Allí, tomó en sus manos una trompeta y la hizo sonar con fuerza. El eco resonó entre los valles y montes, como un grito de guerra, como una proclamación de libertad. El sonido de la trompeta no era uno cualquiera, era una señal para todo Israel. Hombres de todas las aldeas y campos dejaron lo que estaban haciendo y acudieron al llamado. Los que habían vivido años bajo opresión, ahora sentían que algo nuevo estaban haciendo. El mensajero que antes había llevado tributo, ahora traía la noticia más esperada. El Señor ha entregado a Moab en nuestras manos. Los rostros de los hombres se iluminaron con valentía. El cansancio de años de esclavitud se transformó en fuerza. El miedo se convirtió en determinación. El pueblo, que había estado doblegado por la opresión, comenzaba a levantarse como un ejército dispuesto a luchar. Ehud se puso al frente, no como un simple mensajero, sino como un líder escogido por Dios. Con su voz fuerte y clara, les recordó que no iban solos. El Señor peleará por nosotros. Hoy es el día de nuestra victoria. El plan de Ehud era audaz. Sabía que, con la muerte de Eglón, el caos reinaría en el palacio y en las tropas moabitas. Era el momento perfecto para atacar. La primera misión era tomar control de los lugares estratégicos, los vados del río Jordán, por donde Moab podía escapar o pedir refuerzos. Los hombres de Israel descendieron rápidamente hacia los vados y los aseguraron. Nadie entraría ni saldría sin enfrentar la espada de Israel. Era una jugada maestra: aislar al enemigo, cortar su escape y enfrentarlo en terreno desfavorable. Los moabitas, confundidos por la ausencia de su rey, comenzaron a caer en el desconcierto. Sin un líder que los guiara, y con la noticia de un ataque inminente, su fortaleza se desmoronaba. Mientras tanto, Ehud avanzaba con el ejército israelita, seguro de que Dios ya había entregado la victoria. La confianza del pueblo no estaba en la espada de un hombre, sino en el poder de aquel que había levantado a un juez inesperado para cumplir su propósito. La tensión crecía. Los hombres de Israel, que hasta hacía poco llevaban cargas humillantes como tributos, ahora apretaban las manos alrededor de lanzas, espadas y herramientas convertidas en armas. Sus corazones ardían con un solo pensamiento: hoy termina nuestra esclavitud. El campo estaba listo.
el enemigo acorralado, el pueblo unido. La trompeta de Ehud había despertado la esperanza, y ahora la batalla por la libertad estaba a punto de comenzar. El estruendo de la trompeta aún resonaba en los corazones de los hombres de Israel cuando Ehud levantó su voz una vez más. El Señor nos ha dado la victoria. No teman, no retrocedan, porque hoy nuestros enemigos caerán ante nosotros. Con ese grito, el ejército improvisado se lanzó hacia los vados del Jordán, donde ya habían asegurado las rutas de escape. Era una estrategia perfecta: atrapar a los moabitas dentro de su propia tierra sin posibilidad de huida ni refuerzos. El caos en Moab era total. Los oficiales esperaban órdenes que nunca llegarían, pues el rey Eglón yacía muerto en su sala privada. Nadie sabía la verdad, pero todos sentían el vacío de un líder ausente. Y en esa confusión, los israelitas se abalanzaron con la fuerza de un pueblo que ya no soportaba más esclavitud. Los gritos de guerra rompieron el silencio de los campos. Espadas chocaron contra lanzas, y las montañas de Efraín fueron testigo de cómo los oprimidos se levantaron contra sus opresores. Los hombres de Israel, que durante años habían cargado tributos con las manos atadas, ahora blandían armas con determinación. La Escritura nos cuenta que Israel derrotó en aquel día a 10,000 hombres de Moab, todos fuertes y valientes, pero incapaces de resistir el poder de un pueblo levantado por Dios. Ninguno escapó. Ni uno solo logró cruzar el Jordán. Cada intento de huida fue frustrado por la astucia de Ehud y la valentía de los israelitas. Los moabitas, sorprendidos por la ferocidad de un pueblo que ellos consideraban débil, fueron cayendo uno tras otro. El estruendo de la batalla se mezclaba con el clamor de los israelitas que gritaban: «Por el Señor y por Israel». Cada golpe no solo derribaba a un enemigo, también rompía las cadenas invisibles de la opresión que los había mantenido atados por 18 años. Era más que una batalla física, era un acto de justicia divina. Las aguas del Jordán se tiñeron de la sangre de los opresores. Los campos que antes habían sido saqueados, ahora se convertían en el escenario de una victoria que quedaría marcada para siempre en la memoria de Israel. Cuando el polvo de la batalla se asentó, los israelitas contemplaron el resultado. Moab había sido derrotado por completo. Lo que parecía imposible se había logrado. Lo que parecía una debilidad, la surdera de Ehud, se transformó en la herramienta de Dios para liberar a toda una nación. El silencio volvió a la tierra, pero ya no era un silencio de miedo, sino de paz. Las espadas fueron bajadas, los gritos de guerra se convirtieron en cantos de victoria, y el pueblo levantó sus manos al cielo en señal de gratitud. Ehud, el hombre zurdo de la tribu de Benjamín, había pasado de ser un mensajero anónimo a un héroe recordado, pero él sabía que la verdadera gloria no era suya. El triunfo pertenecía a Dios, quien había escuchado el clamor de su pueblo y había actuado con poder. Ese día no solo terminó una batalla, ese día comenzó una nueva era de libertad para Israel. La tierra de Israel volvió a respirar libertad. Lo que durante 18 años había sido un yugo de esclavitud, en un solo día se transformó en paz. El eco de la batalla contra Moab quedó atrás, y el pueblo experimentó un descanso que no conocían desde hacía generaciones. La Biblia relata que, tras la victoria de Ehud, la tierra reposó durante 80 años, una vida entera de tranquilidad y seguridad, fruto de la valentía de un juez inesperado y, sobre todo, del poder de un Dios que nunca abandona a los que claman a Él. Ehud regresó a su pueblo no como un simple mensajero, sino como un libertador. El hombre que había cargado tributos se convirtió en el líder que devolvió la dignidad a su nación. Pero lo más sorprendente de todo no fue su fuerza, ni su estrategia, sino la manera en que Dios usó aquello que parecía insignificante para demostrar su grandeza. En una cultura donde ser zurdo podía verse como extraño, Ehud fue precisamente escogido por esa particularidad. Su diferencia fue la clave que abrió las puertas de la victoria. Lo que otros hubieran considerado una limitación, Dios lo transformó en una ventaja única. Esa es la esencia de esta historia. Dios se complace en usar lo que el mundo menosprecia para cumplir planes extraordinarios. Así como usó una onda en manos de un joven pastor llamado David, o la voz de profetas que nadie quería escuchar, también usó la surdera de Ehud para derribar a un rey que parecía invencible. La lección es clara y poderosa. No importa cuán pequeña o rara pueda parecer tu habilidad,
Dios puede tomarla y convertirla en el arma que traiga liberación y esperanza. Él no se fija en lo que el mundo considera grande, sino en un corazón dispuesto a obedecer. Imagina por un momento a las familias de Israel después de la victoria. Padres trabajando sus campos sin temor a perder sus cosechas, niños jugando sin la sombra de la opresión, mujeres cantando en libertad. Todo eso fue posible porque un hombre decidió obedecer al llamado de Dios, aunque parecía imposible. Hoy, al escuchar la historia de Ehud, podemos recordar que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él sigue levantando libertadores en medio de la oscuridad, sigue usando lo débil para confundir a lo fuerte, y sigue trayendo paz a quienes confían en Él. Quizás en tu vida hay un Moab que te oprime, una situación que parece más grande que tus fuerzas, un problema que se repite año tras año, una carga que sientes imposible de levantar. Pero esta historia nos enseña que cuando clamamos a Dios y nos disponemos a obedecer, Él prepara la estrategia perfecta para derribar a cualquier enemigo. Ehud pasó a la historia como el juez que liberó a Israel y les dio 80 años de paz. Tú también puedes ser un instrumento de libertad en manos de Dios, si te atreves a creer que Él puede usar tu vida, incluso aquello que otros llaman debilidad, porque cuando Dios está contigo, lo que parece poco se convierte en suficiente, y lo que parece débil se transforma en victoria. La historia de Ehud no termina solo con la derrota de Moab. Su legado va mucho más allá. Nos recuerda que cada generación necesita redescubrir el poder de un Dios que usa lo improbable para traer libertad. Cuando leemos sobre Ehud, no podemos evitar pensar en otros personajes que también fueron considerados insignificantes o inadecuados a los ojos humanos. David, un simple pastor de ovejas, despreciado incluso por su propia familia, pero escogido para derrotar a Goliat y ser rey de Israel. Gedeón, que se veía a sí mismo como el más pequeño de la casa más débil, pero fue llamado valiente guerrero por Dios y usado para vencer a los madianitas con apenas 300 hombres. Débora, una mujer en un tiempo de dominio masculino, que se levantó como juez y profetisa para guiar a Israel a la victoria contra Sísara. Todos ellos tienen algo en común con Ehud. La victoria no vino de sus propias fuerzas, sino de la mano de Dios que se glorifica en la debilidad. La Biblia nos muestra un patrón claro. Cuando el pueblo clama, Dios responde. Cuando parece que no hay salida, Él levanta un libertador. Y cuando todo parece perdido, Él demuestra que sigue teniendo el control. La pregunta es, ¿qué nos dice esta historia a nosotros hoy? Tal vez no vivimos bajo el yugo de Moab, pero sí enfrentamos batallas diferentes. Puede ser una adicción que parece invencible, una situación económica que roba tu paz, una enfermedad que desafía tu fe, o un ambiente hostil que oprime tu espíritu. Cada uno de nosotros tiene su propio rey Eglón, que intenta mantenernos esclavizados. Y así como Ehud no se resignó a seguir entregando tributos, tú tampoco tienes por qué resignarte a seguir siendo esclavo de aquello que te oprime. El mismo Dios que dio a Israel 80 años de paz, está dispuesto a obrar en tu vida hoy. La clave no está en tus habilidades, en tus recursos, ni en tu posición. La clave está en tu disposición. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios aunque parezcas débil? ¿Estás listo para creer que Él puede usar lo que otros menosprecian para cambiar la historia? Quizás eres como Ehud, alguien que siente que no encaja, que tiene limitaciones, que el mundo mira como poco importante. Pero en las manos de Dios, esa diferencia puede convertirse en tu mayor fortaleza. Imagina cómo sería tu vida si permitieras que Dios escribiera tu historia como lo hizo con Ehud. Imagina a tu familia disfrutando de paz, tus cadenas rotas, tus enemigos derrotados, tu corazón libre para servir al Señor. Eso no es una fantasía. Es la realidad que Dios puede traer cuando decides obedecer. Y este es el mensaje que atraviesa los siglos. Dios sigue levantando libertadores. Tal vez no blandirás una espada como Ehud, pero puedes blandir la fe. Tal vez no cerrarás las puertas de un palacio, pero puedes cerrar las puertas al miedo y la desesperanza. Tal vez no sonarás una trompeta en las montañas, pero tu voz puede ser el llamado que despierte esperanza en otros. Hoy la historia de Ehud nos invita a recordar que no importa lo que tengas en tus manos, grande o pequeño, Dios puede usarlo para transformar tu vida y la de los que te rodean. Y mientras la tierra reposó 80 años después de Ehud,
tú también puedes entrar en un tiempo de paz si decides confiar plenamente en el Señor. Porque la verdadera libertad no viene de la fuerza del hombre, sino del poder de Dios.